quería comentaros porque nos parece bueno que algunas conferencias, las conferencias más emblemáticas, estén dedicadas a alguna figura. Es bueno mantener una tradición, tomar conciencia de que la ciencia y la formación está hecha por personas y tomar conciencia de lo radicalmente importante que es ese vínculo entre el maestro y el discípulo, no tanto entre el profesor y el alumno, que también lo es, pero sobre todo entre el maestro y el discípulo, porque es algo que hace, que construye, ¿no? Construye una manera de entender, en nuestro caso, la psiquiatría. Por eso nos parece importante, como digo, que haya actos de reconocimiento a la memoria de los maestros. En los distintos seminarios en los anteriores hemos mencionado de forma más o menos abierta a algunos de los maestros de la psiquiatría, pero este año hemos querido hacerlo de forma explícita con esta conferencia memorial de don Pedro Mencoski, que fue maestro de muchos de nosotros y maestros de nuestros maestros, una persona emblemática para los que conocemos de Valladolid, un humanista, una persona fundamentalmente buena, y que por eso era capaz de transmitir el conocimiento con su presencia, con sus escritos, con sus lecciones de anatomía y con su mirada, como este no lo sé. Para dar esta conferencia de recuerdo de don Pedro, bueno, pues hemos pedido a uno de sus discípulos más importantes, que es el doctor José Carlos Mingote. Yo recuerdo, nos conocimos un día charlando en un congreso y tal, a mí me llamó mucho la atención de ti cómo dices las cosas, que es algo que define a un psiquiatra. A lo mejor no tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Creo que esa intensidad y esa profundidad a la hora de hablar de la psiquiatría es lo que realmente puede ser importante. Y luego, la vida nos ha permitido encontrarnos en varias ocasiones cuando te pedí por favor que vinieras a prestarte encantado y te lo agradezco muchísimo que estés. El doctor Mingote ha trabajado fundamentalmente en psicosomática, trabaja en psicosomática, es una de las personas referentes en España del estrés psicológico en profesionales sanitarios, y nos va a hablar hoy de un modelo global de la psicopatología y la psiquiatría. Ahora me dirás tú qué vas a hablar. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor me hayan invitado y que estemos aquí. Yo no soy yo también, pasa si quieres a la primera diapositiva. Yo también soy discípulo de don Pedro, eso es cierto, pero aquí mismo en la sala hay también personas que podrían con mucha más autorización hablar de don Pedro. Lo he aceptado muy gustoso porque faltaría más, ¿no? Don Pedro realmente pues, ha sido muy importante en nuestro quehacer, formación y desarrollo personal, y pues no podía más que por menos de aceptar esta invitación. Este es el primer punto que voy a tratar. El segundo es que me parece que don Pedro es también un modelo de envejecimiento exitoso. Y luego he cogido de algunos de sus libros también pues, un modelo de conocimiento del ser humano que me parece psicosomático, en realidad también es biopsicosocial, de Engels, de los años 70-80 y de otros autores posteriores, y quería acabar con unas consideraciones asistenciales. Efectivamente, yo también soy discípulo de don Pedro, y os dirijo estas palabras con gratitud, que deriva de gratis, o sea, sin ningún coste o esfuerzo, con gusto, por efecto de agradecer un beneficio o atención recibida, a pesar del general pesimismo educativo, compartido también por Freud, quien consideraba que hay tres tareas imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. Don Pedro es el médico maestro más humano y humanizador que he conocido. Creo que podemos decir que muchos médicos en
en la Facultad de Medicina de Valladolid, desde luego hemos tenido muchos catedráticos, muchos profesores, pero un maestro. Y es un referente paterno, sabio y generoso en aquella época tenebrosa, predemocrática, ¿verdad? Aquí, y solo aquí, me voy a permitir deciros que es que además yo fui el premio Sierra, el segundo curso de medicina en el año 67-68. Esto no se puede decir fuera de aquí porque nadie sabe lo que es eso. Pero aquí sí, porque sabéis que, aunque era la época esta predemocrática, don Pedro tenía una isla de funcionamiento democrático en el curso, que es que por votación a mano alzada, se elegía, sabéis, entre los jefes de mesa que había entonces en Valladolid, el que, en teoría, según el criterio popular democrático, explicaba mejor el nervioso y estaba más disponible a mirar las cosas de allí, ¿no? Y a enseñarles, a discutir. El nervioso, como sabéis, don Pedro nos apasionaba en su estudio. Bueno, aunque yo no era el candidato oficial, quiero decir que salí yo, y aquí lo digo porque es verdad, y lo podéis comprobar, y solo aquí, sin que lo vuelva a repetir más que por este motivo. Porque Kant, siguiendo el magisterio de Platón, subraya en sus reflexiones sobre la educación que, en efecto, el hecho de la educación nos viene siempre de otros seres humanos, que a su vez fueron educados por otros. Lo esencial es el parentesco entre enseñantes y enseñados, porque, como dijo Platón, ser humano consiste en la vocación de compartir entre todos lo que sabemos cada uno, enseñar a los recién llegados al grupo lo que deben conocer para validarse social, profesionalmente. Este es un librito de Fernando Savater que os recomiendo, El valor de educar. Porque efectivamente, don Pedro es un maestro de saber científico y humanista a la vez, modelo de integridad moral, de afable generosidad, de optimismo y confianza en el futuro de la humanidad, entendiendo al ser humano como criatura dotada de conciencia reflexiva, de ansia de libertad y de capacidad para elegir, para tomar decisiones, a través del aprendizaje, que en parte es filogenético, como hoy sabemos, que en parte es ontogénico, a través de la razón y el sentido moral, aunque con tanta frecuencia haya sido el ser humano despojado de sus derechos como para poder llegar a ser un extraño para sí mismo y para sus semejantes. Perdón, ¿la anterior? Sí, así por ejemplo, don Pedro nos transmitió no solo anatomía, nervioso, que ya era una anatomía funcional del sistema nervioso, sino un magisterio filosófico muy importante que el doctor Jimeno, en el capítulo que escribe en este libro que os recomiendo, recoge las raíces filosóficas, tanto de tipo espiritual oriental como de la filosofía alemana, el existencialismo, la filosofía de la naturaleza, el vitalismo, y efectivamente don Pedro nos transmitió toda esta enseñanza vital y nos enseña que el ser humano es un ser hacia el otro, como ser intencional, capaz de amar, y además don Pedro, además de con humor, nos enseñaba de construir una vida con sentido, realizar una vocación trascendente, fundamento último del ser. Estos aspectos éticos los desarrolla Agustín Jimeno también en el apéndice de su libro estupendo de psicopatología sobre la consciencia, contra la violencia y contra toda forma de abuso de poder. Este altruismo nos permite aceptar la estrechez de la angostura egoísta, la angustia, para la construcción de una historia personal única, en solidario. En solitario es imposible, aunque sea preciso asumir también
nuestra ambivalencia emocional constitutiva. Don Pedro nos transmitió unas reflexiones que a mí me han, quizá cuando lo leáis también os puedan llamar la atención, su interés por la mística. En este libro hay un capítulo especialmente sobre los grandes místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, otro sobre el budismo, otro sobre el hinduismo, y también hemos logrado que haya un capítulo de un sufí y de una judía, con lo cual tenéis las 5 grandes religiones, este momento de guerra religiosa y de, bueno, tercera guerra. Y él hace unas reflexiones muy atrevidas sobre la mística, como contrapunto de lo que ya escribió en 21, Otro siglo violento. Él estaba muy preocupado por la violencia en todas sus manifestaciones. Os recomiendo ese primer libro de don Pedro, 21, Otro siglo violento. Este vendría como el positivo, digamos, a intentar dar respuestas, Entonces hay unas reflexiones psicopatológicas que he permitido traeros porque me parecen muy atrevidas y muy interesantes, ¿no? Esto es muy breve, es textual de don Pedro. Dice: su universalidad en el tiempo y en el espacio espacial y temporal, cultural, desde los primeros textos místicos, las Upanishadas, que surgen hacia el 800 a.C. en el círculo religioso hindú, desde una fecha remota hasta ahora, nunca se ha roto el hilo de la experiencia mística, experiencia que ha florecido en el ámbito de todas las religiones universales, que han conocido muchas personas no religiosas, baste recordar a Plotino, a Spinoza. Por otra parte, hay que tener en cuenta que todos los místicos de cualquier época y de cualquier religión emplean métodos similares para describir su experiencia mística y que lo refieren de forma concordante en lo esencial, aunque para expresar su contenido utilicen palabras de su propio contexto religioso y cultural y filosófico. Pues bien, concluye don Pedro, creo, fijaros, que la universalidad del fenómeno místico expresa su importancia para la vivificación y el ahondamiento de la actitud religiosa, podemos decir ética, el compromiso ético, porque la similitud entre métodos y contenido apunta hacia la autenticidad de esta experiencia mística y que a través de ella se produce un encuentro no subjetivo ni ilusorio, que es independiente de la subjetividad del místico y que tiene características propias de un ser real y fundante del mundo. Dice: a mí me parece además que estos textos místicos, en el libro, si os interesa el tema, es de una erudición tremenda, recorre toda la historia de los grandes místicos, están escritos en un lenguaje tan coherente y tan lleno de belleza que no creo difícilmente pueden brotar de la mente de una persona enferma mental. Entonces, bueno, él habla de qué significa todo esto para concluir con una reflexión personal que las personas que asumimos un concepto ético de la vida, esto es importante. Y a mi modo de ver, la aceptación del contenido de los relatos místicos, fijaros qué osadía intelectual de don Pedro, aceptación basada en la confianza que nos inspiran sus autores, nos infunde, entre otras cosas, seguridad, anhelo metafísico y sentimiento de fraternidad universal. Bueno, no me he podido resistir a contaros esto breve de don Pedro, porque efectivamente también Sabater, en este texto que os he dicho antes, dice que ser humano es la vocación de compartir lo que cada uno sabe, para que, compartido por todos, en una cultura del encuentro inclusivo, laboriosidad, sencillez, proximidad. Don Pedro no hablaba nunca mal de nadie, con una visión humanista integradora, antítesis del lastimoso desmembramiento del arte de sanar que denunciara Vesalio ya en pleno Renacimiento y de la fragmentación estéril del conocimiento
por especialidades y del médico quemado, don Pedro nunca dejó de aprender y de enseñar. Ejemplo de integridad personal resultante de la madurez que se alcanza tras superar las diversas adversidades y crisis de la vida, consciente de sus logros, pérdidas y fracasos. Yo realmente tuve mucha relación con don Pedro, luego me fui a Madrid y perdí cierta continuidad con él y luego la he recuperado cuando me encargó que escribiera el capítulo de violencia de género para el libro de 21, otro siglo violento. Ya ahí reanudé mi relación con él en los últimos años de su vida y sí, ahí he recuperado esa relación y logré motivarle para que unas conferencias que él tenía escritas y dadas en varias ocasiones tomaran cuerpo como lo que serán, que yo sepa, las últimas publicaciones de don Pedro sobre estas cuestiones y que están en este libro junto con otras aportaciones de otras personas. Pero sobre todo me interesa traeros aquí a don Pedro con modelo de envejecimiento exitoso, no solo caracterizado por su longevidad, su vitalidad y su funcionalidad, en continuidad con los hábitos de vida saludables que siempre había tenido, era una actividad tranquila, sin prisa. A mí me sorprendía, y lo dice también Tomás en el capítulo que tiene Tomás Palomo, también aquí otro capítulo sobre don Pedro, quizás en unos términos más de hijo adoptivo, en términos más afectivos, emocionales, pero describe también esta sensación de que don Pedro tenía todo el tiempo del mundo para ti. Sin prisas, la antítesis del patrón de conducta tipo A, ¿no? Diríamos, impaciencia y hostilidad. Sabéis que es tan tóxico. Según sus compromisos y valores que tenía asumidos durante toda la vida. Porque en realidad, si os dais cuenta, la vejez se vive igual que la vida que se ha vivido. Depende del grado de madurez alcanzado, de la personalidad de cada uno, de la biografía, de la calidad de los vínculos que mantenemos a lo largo de nuestro ciclo vital. En el envejecimiento exitoso y saludable, como en el caso de don Pedro, se producen cambios funcionales menores con un impacto bastante limitado a pesar de sus problemas físicos de salud evidentes que tenía don Pedro, pero mucho menor que en un envejecimiento normal. Y efectivamente es que, como era una jornada sobre envejecimiento, he querido meter aquí una diapo sobre lo que podemos llamar una orientación positiva en gerontología, ¿verdad? Que dentro de, bueno, que sabéis que cada vez parece ser que podemos llegar a ser más longevos, pues también hay que ver las posibilidades de mantener ese desarrollo personal en relación con aspectos de calidad de vida, de bienestar, de satisfacción, entendiendo el desarrollo humano como un proceso. Os recomiendo, para los que no lo conozcáis, el libro del ciclo vital completado de Erickson, que es muy interesante, porque en el apéndice habla ya no de la octava etapa, sino de la novena, sería ya a la que llegó don Pedro, el 90, y habla en unos términos muy aplicables a don Pedro, aquí los Erickson, ¿sabéis?, que hablan de gerotrascendencia, en la página 127 de este libro, que es muy interesante porque ahí hay una serie de adaptaciones psicológicas a esa etapa última de la vida, en que, como le pasó a don Pedro, es posible estar bien, tener un bienestar, estar bien con uno mismo y con los demás, en un presente de la hora, en un presente, porque solo vivimos, ¿en dónde solo vivimos? En el presente. Es verdad que es importante lograr una buena integración del pasado, del presente y del futuro, pero don Pedro tenía futuro hasta el último día de su existencia.
Es verdad que hay unas limitaciones espaciales y temporales al presente, del día a día, pero incluso la muerte se puede hacer egosintónica, como todo lo vivo empieza y acaba, a la vez que el yo propio se expande en la esfera más amplia de la humanidad, como decía, en una cultura, en una ciencia y en un espíritu en el que don Pedro cree. Esta gran variabilidad de la experiencia de la vejez, bueno, pues depende mucho no ya de la edad, sino también de cómo se afronten las experiencias. Sabéis toda la importancia del famoso coping, que no es tanto los problemas, sino cómo se evalúan, cómo se vive. Todos conocemos viejos acabados, incluso jóvenes acabados prematuramente, y personas viejas muy vivas, como don Pedro, ¿verdad? No voy a extenderme en todo el modelo del afrontamiento, en fin, que es todo un modelo psicológico muy interesante que ha dado pie a toda esa orientación de psicología positiva. Parece que la longevidad depende en un 75% también de conductas de salud, hábitos saludables. Quizás un 25% sea genético. A este respecto, sí quiero deciros que un dato, una pequeña información colateral, aquí estamos bastantes médicos, sanitarios. En general, hay algunos estudios que hablan de que los médicos tenemos, sobre todo las médicos, y es un estudio que está ahora aquí en España haciéndose en la OMC, menores tasas de supervivencia que población general y especialmente las mujeres. Parece que esto, médicos, parece que esto puede confirmar que no es un tema hormonal dependiente o vascular dependiente, sino fundamentalmente de hábitos de salud y de conductas de riesgo. También yo creo que es importante saber que el ser humano es extraordinariamente complejo. Si os interesa ese campo de la medicina P4, yo os recomiendo que os metáis en internet, tenéis mucha información, a mí me supera, pero sí tengo un amigo que sabe de medicina P4, me lo ha contado, es un cardiólogo. La medicina P4 es un desarrollo moderno de la medicina predictiva, preventiva, participativa y personalizada, muy basada en los desarrollos de la genética moderna a raíz del esclarecimiento del genoma humano, modernas técnicas de inteligencia artificial, informática, matemática, en fin, muy desarrollada. Yo solo os lo menciono porque si queréis vosotros lo estudiéis, pero en realidad es una medicina muy para ricos en Estados Unidos, que te predicen el riesgo de todas las patologías habidas y por haber, con unos márgenes del 0,2, 0,8%, en fin, es muy interesante para los laboratorios probablemente de genética. También hay que tener en cuenta las limitaciones y los errores teóricos, las limitaciones metodológicas, aspecto en lo que insistía mucho don Pedro. Por ejemplo, había el supuesto axioma de que con el envejecimiento se produce la muerte neuronal acelerada, vamos, tantos miles de neuronas por cada día, mientras que ahora hay evidencia de que esto no es así, que hay una neurogénesis, sobre todo, y una neuroplasticidad en determinadas áreas del cerebro. Don Pedro es un buen ejemplo de esto, y de poder aprender de forma continua. La continuidad vital y el cambio continuo en cada uno de nosotros, de forma que a mayor desarrollo emocional e intelectual las personas vamos a poder tener actividades y experiencias más ricas y variadas a lo largo de todo el ciclo vital, incluso la muerte, que es un tema que a mí me tiene bastante jodido, porque además hace 3 semanas que ha muerto mi padre. Pues quiero deciros que si le murió una hija recién nacida y otros seres muy queridos, como a don Pedro, comparto con él esa experiencia, pero quiero deciros que efectivamente es una putada, ¿verdad? Aunque yo niego la mayor, ¿sabéis? En realidad tendemos a sustantivizar la muerte
y lo único que existe es el final de la vida. Y cada día muere a las 24 horas y con ellas la posibilidad de aprender, de equivocarnos a través del error y de la experiencia. A mí me parece que don Pedro es un modelo de resiliencia para afrontar las adversidades que él experimentó también en su vida, con entereza y con fortaleza de ánimo, ejemplar en su forma de asumir sus enfermedades, a pesar de que los médicos tengamos la mala fama de ser malos enfermos, pero tenemos también que destacar los buenos enfermos. Don Pedro, en el libro, en el capítulo de Agustín Jimeno, pues, es un ejemplo de compromiso personal, de responsabilidad social, con una pasión docente que ha manifestado en el campo científico como maestro no solo en la universidad, sino en la Universidad de Mayores, en tertulias de colegio mayor, en charlas coloquio y en toda ocasión que le pedían que diera una charla, amigos, tenía una corte don Pedro de admiradoras que se reunían en alguna casa particular de alguna de ellas y le encantaba pues tomar el té y dar una serie de charlas allí con sus amigas en colegios mayores, en la Universidad de Mayores, donde hiciese falta. Él estaba siempre abierto a esta pasión docente que, dicho sea de paso, yo os aseguro además que es un importante antídoto contra la angustia de muerte. Y si no habéis visto una película que se llama Le Maître de Musique, el maestro de música, os recomiendo que la veáis, sobre todo si os gusta la música clásica, porque es una obra excelente donde, para un cineforum, se ve cómo la pasión de transmitir a otras generaciones los conocimientos y las habilidades, las aptitudes que uno tiene, es la antítesis, la defensa muy potente contra la angustia de muerte, y yo creo que lo podemos ver claramente en don Pedro. Bueno, don Pedro pues, nos explicó mucho del cerebro y de la mente, y a él debemos que, por ejemplo, en mi promoción, todos los que estábamos liados en el Sindicato Democrático de Estudiantes, os hablo de los años 68, justamente, pues somos psiquiatras o neurólogos. O sea que la pasión por el sistema nervioso es que es muy interesante, cómo se transmite, ¿no? De una manera o de otra. Hay mucha pasión por el conocimiento y por una forma de hacer medicina que creo que es la que don Pedro nos ha transmitido, desde un paradigma holístico que incluye las ciencias físico-químicas, las ciencias biológicas, las psicológicas y las espirituales, que tengan en cuenta la heterogeneidad constitutiva entre lo cerebral y lo mental, de la que surge inevitablemente este interrogante: ¿cómo puede haber una relación entre lo psíquico y lo cerebral? A ver, don Pedro era un sabio que tuvo el valor de educarnos de forma sencilla, de forma que le pudiéramos entender estas dificultades y estas complejidades que ahora cada vez conocemos mejor, sin que saliéramos corriendo. O sea, los esquemas de don Pedro, los dibujos que nos hacía en la pizarra y que están en sus libros, pues era una manera de entrar con sus esquemas, que sabíamos que eran eso, esquemas. Esto lo comparabas con el Testy, o con el Rubier, o con el Lockhart Hamilton, y joder, no había quien se aclarara con esos tochos, ¿sabéis? Los textos de don Pedro eran asimilables, se podían entender, incluso eran bonitos, ¿verdad? Y yo creo que esa forma de hacer sencillo lo complejo es una señal del magisterio y de la sabiduría de don Pedro. Fijaros qué belleza, dice, porque la conducta humana es una cadena de eventos psicocerebrales corpóreos y que en cuanto tal hay que distinguir en ella una faceta externa cerebral y otra interna mental, subjetiva, que se corresponden entre sí,
ya que las propiedades o cualidades de una de ellas se corresponden con las de la otra. Bueno, efectivamente, don Pedro nos ha propuesto esta maravilla de enseñanza acerca de la complejidad del cerebro como ingenio gramatical, por la intervención de por lo menos estos 4 niveles interdependientes: el principio causal de base, las leyes físico-químicas, leyes biológicas, leyes psíquicas y leyes no éticas, de forma que estas últimas, a su vez, pues conforman y determinan las primeras. En realidad todo esto se basa en los modelos de Jackson, de la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, que luego recoge Hubel, que luego recoge Henry A., Agustín Gimeno en sus desarrollos, a los que ahora me referiré a nivel de psicopatología estructural. A mí voy a destacaros solo algo que a mí me llevo estudiando una serie de años, que es la reacción aguda de estrés, que en algún momento don Pedro pues habla del malvado estrés, malévolo estrés, con una fina ironía, ¿sabéis? Como digamos, cuestionando que el estrés sea tan malo, porque además es cosa de animales vivos. Sabéis que en los modelos etiopatogénicos de la enfermedad y en estudios longitudinales más serios, el estrés no explica más que un 10-15% como mucho de la varianza en los síntomas. Mucho más allá que la exposición, los factores de vulnerabilidad, de afrontamiento, de gestión del estrés. Y podría deciros que la reacción de estrés agudo es un reflejo innato, automático, no condicionado, que se mantiene a lo largo de la evolución por su evidente utilidad a nivel de supervivencia, también para nosotros. Bueno, cualquier fenómeno humano, mental, puede ser estudiado y debe de ser estudiado desde una perspectiva multidimensional, como nos proponen Gómez Bosque, Jimeno Valdés, Pellegrina Cetrán a nivel de psicopatología. Me ha interesado mucho ese tratado antropológico de psicopatología, como de Agustín, y luego un librito, es así solo, de Cicchetti y Cohen, de neurobiología del desarrollo. Y entonces, cuando yo veo que desde distintos métodos y modelos hay una superposición o parecido de modelos, digo, bueno, aquí hay algo que tiene interés. Es como cuando jugamos a los barcos, ¿no? H5, tal, aquí está el portaaviones, ¿no? Desde distintos métodos, mirad, pasamos. A mí me parece que como sanitarios no perdamos nunca de vista que no hay enfermedades, sino personas que nos demandan su ayuda. No sabemos cuántas enfermedades mentales hay. Hemos ganado mucho en fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos, pero no en la validez de las entidades nosológicas. Hay una elevada comorbilidad, ¿sabéis?, que Agustín en sus libros también plantea como un problema, pero bueno, ¿qué estamos tratando? No existen tanto E minúsculas como E mayúsculas, la persona enferma, y es importante que tratemos a la persona, no al síntoma. Sobre todo para hacer diagnóstico diferencial. Como médico, a mí me encanta cuando me viene un posible caso psiquiátrico, como el que os contaba antes, y veo que tiene una apnea del sueño, más alcoholismo, más otras cosas. Es decir, no podemos hacer un diagnóstico psiquiátrico sin descartar patología orgánica. Esto es algo fundamental. Y esto es muy importante, que en cada paciente seamos médicos antes que psiquiatras. La dimensión biográfica es esencial también, que es también biológica, claro, como no puede ser de otra manera, no solo para ver en qué momento empiezan las distintas enfermedades de forma típica a lo largo del desarrollo, porque un cuadro de angustia que debuta puede ser a partir de los 40, o una depresión a partir de los 50, puede ser depresión, pero hay que ver factores de riesgo orgánicos, ¿no? Atípico. Bueno, pues aquí puede haber algo más, ¿no? Por ejemplo, la depresión muscular. Bueno,
Pasamos la dimensión biográfica, la dimensión psicológica. Esta es la que más me voy a extender. Somos psicólogos y psiquiatras. Y dentro de esta dimensión psicológica, yo lo represento así, dividimos en los trabajos de Agustín también el subsistema o la dimensión afectivo-motivacional, el sistema cognitivo y el sistema conductual y expresivo. De manera que en la exploración psicopatológica es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la conducta no es solo un outcome, una resultante de todo el sistema, sino porque la conducta autorregula de una manera o de otra todo el sistema. Es muy importante tener en cuenta las interacciones entre el sistema emocional afectivo, el sistema cognitivo, la conducta. Esto lo tenemos que intentar ver cómo en cada paciente se integra. La ambivalencia emocional a mí me parece que es una característica del ser humano. Como portador de una capacidad diestra, constructiva, exploratoria y de una capacidad siniestra, agresiva, que tanto le preocupaba a don Pedro, lo que nos convierte en sujetos morales por naturaleza. Esta dimensión afectiva, junto con la de memoria, Agustín Gimeno lo considera también como dos pilares esenciales de toda alteración psicopatológica. Como él nos propone en sus distintos trabajos, que además he tenido la suerte de que él me ha regalado algunos de ellos y que he leído con mucho interés. Él ha desarrollado un modelo psicopatológico integral muy interesante que muchos de vosotros conocéis, incluso sois colaboradores suyos. Y fijaros, pasamos a las siguientes, porque no me quiero extender, pero es un modelo conceptual y psicopatológico en el que efectivamente pues está lo psicológico y está también lo neurobiológico. Distintos autores dan mucha importancia actualmente a todo lo que es la neuroimagen, la neuropsicología, la genética molecular, pero yo creo que siempre la clínica psiquiátrica debe de ser también algo que ayuda a buscar, por ejemplo, grupos homogéneos de pacientes, como hemos tenido ocasión de ver esta mañana, y la clínica psiquiátrica también puede ayudar mucho, las sesiones, para avanzar el conocimiento. De la extensa obra de Agustín Gimeno, me interesa destacar su énfasis por rescatar el estudio del signo. A mí este aspecto me parece muy interesante, como indicio natural de una condición o situación del paciente más próximo a su sustrato neurobiológico que el síntoma psíquico, como forma de objetivación en la exploración psicopatológica. Y así, por ejemplo, describe los siguientes signos de índole neurovegetativa que acompañan a los estados psíquicos, el reflejo psicogalvánico, piroreción, taquicardia, que caracterizan la reacción aguda de estrés normal y patológica a lo largo de la evolución de los mamíferos superiores. Yo luego he estado haciendo la interconsulta en el Hospital 12 de Octubre muchos años y hemos participado en varias investigaciones sobre digamos, el marcador somático que llama Damasio, varias patologías, fundamentalmente en el trastorno de estrés postraumático crónico, a nivel de neuroimagen con SPECT cerebral y a nivel de neuroquímica y de neuropsicología. También nos insiste Agustín que en el síntoma deben de estar presentes los dos componentes básicos de su estructura, que son la afectividad y la memoria, es decir, la representación, contenido psíquico y la valencia afectiva, así como la vivencia de adscripción al yo, que me parece fundamental también en lo que se habló esta mañana a propósito de la conciencia o la falta de conciencia de enfermedad. Esa vivencia, que como sabéis, la falta de conciencia de enfermedad caracteriza la psicosis y la patología mental grave. La dimensión psicomotora conductual y la comunicativa, que varios de vosotros habéis estudiado en varias investigaciones vuestras, me consta. Bueno, en este aspecto a mí también me gustaría destacar, solo para acabar esta parte psicopatológica, que la angustia, para Gómez Bosque y Agustín Gimeno Valdés, crea y desarrolla la consciencia individual en situaciones límites, como ante la muerte
En el hiato entre el estímulo y la respuesta podemos construir un espacio para la libertad de la reflexión y la decisión. Frente a la consideración de la reacción aguda de estrés como mera descarga neurovegetativa, me parece importante considerar qué es la llave maestra que puede abrir la puerta de la consciencia a lo largo de la historia de la especie humana y de la biografía individual. Porque la experiencia subjetiva de placer, dolor agudo, no hablo del dolor crónico, y el estrés agudo, que le anticipa el dolor, pueden ayudar a focalizar la atención en el mundo interno, tanto como en el mundo externo, y permitir el desarrollo de la consciencia de sí mismo y, en definitiva, el desarrollo de la subjetividad. Bueno, la cuarta dimensión es la social, no me voy a extender, es donde algunos llevamos el anillo, otros no, pero ya probablemente desde el claustro materno ya somos nosotros, no somos uno. Y todo el ciclo vital se puede entender como un proceso de individuación que desde la relación de apego primario nos constituye más como interpersonas que como personas. ¿Qué quiero decir? Que vosotros me veis a mí ahora aquí de cuerpo presente y puedo deciros, o a Martín. Y es un espejismo, en realidad, ni a él ni a mí se nos puede entender desde una visión meramente morfológica, si no es en un contexto simbólico de significado. Existe mucho también Agustín en sus trabajos de psicopatología, en el que tiene sentido que estemos aquí, porque tiene utilidad, porque queremos, porque nos da la gana, para estar o para no estar. Quiero deciros que en realidad no se nos puede entender como entes aislados, si no es en grupo, sino de forma, digamos, colaborativa. Y finalmente la dimensión espiritual, ética o alma que tanto ha desarrollado don Pedro. Como esto es un rollo, pasa si quieres, ahí va. Yo tenía unas diapos muy bonitas que era, no hay unas imágenes, unas fotos, mira a ver si hay unos dibujos para acabar, que yo no quiero mirar porque me parece que ya vamos muy pasados. Mira, esta. Bueno, como esto es un rollo que se me había pasado, esta. No me resisto a deciros que me perdonéis esta terrible disertación, pero que os quede, ¿os acordáis que hacia los 10 años, más o menos, 8 o 10 años, cuando se constituye nuestra identidad vital, básica, nuestra identidad personal, hemos pintado todo seguramente algo así, mejor o peor, ¿no es cierto? Este es un dibujo de una niña, está claro, lo tenía su madre pegado en el 12 de octubre, es una secretaria que trabaja, y le pedí que me lo dejara utilizar, porque me parece una joya. Fijaros que yo podría haberme ahorrado todo lo que os he dicho y hablaros solo con esta diapo. Y deciros, mirad, en todo paciente y en toda persona es esencial que estudiemos la dimensión, que no salga el paciente sin que veamos, pensemos en la dimensión biológica, biográfica, los distintos aspectos de la dimensión psicológica, afectivo-motivacional, cognitivo-conductual, la dimensión social y la dimensión espiritual o ética. Como veis, es un dibujo precioso y seguramente pues, os hubierais enterado igual o mejor. Bueno, esto es un espejismo, bueno, no, esto no es un espejismo, esto es la otra. Esto en realidad lo empezamos haciendo ya probablemente los neandertales, que tenían también ya interés no solo en enterrar a sus muertos, que debían de cuidar en vez de abandonar, como se había hecho siempre antes, y dejar señal de que habían pasado por allí unos señores. O sea que esto de la impronta, dejar la huella, parece importante ya desde nuestras raíces. Lo que pasa es que en realidad esto es un espejismo, porque fijaros que todos tenemos dos manos. Y fijaros que en realidad la diestra y la siniestra. Pero fijaros que es que en realidad no existimos individualmente, es que nos escribimos las historias de vida, compartimos historias de bien y de mal. Estamos aquí con don Pedro, la mar de a gusto, ¿verdad?
si soy capaz de transmitiros su luz vivificadora, y es que efectivamente no estamos aislados, no podemos ser personas aislados. Vamos en racimo, en grupos, en colectivos, ¿verdad? Y esto pasa así. Este es un dibujo de Escher, sabéis que es un pintor holandés que a mí me gusta mucho y que os recomiendo que busquéis. Se escribe así, Escher, y son las manos que se están pintando a sí mismas. Bueno, yo para acabar, que no os quiero tampoco cansar, hasta bien todo el día llevamos aquí, no quiero ser pesado, pero bueno, a mí todo esto me ha servido para reflexión y para deciros que efectivamente la asistencia clínica está cambiando mucho, porque ya no existe la relación médico-enfermo, sino que hablamos de relaciones asistenciales, donde está la institución, la gestión económica, la gerencia, incluso la politización evidente de la sanidad. Entonces, yo creo que bueno, tenemos el riesgo grande de perder la autonomía profesional. En un momento en que, si os tenéis en cuenta, por la ley 41/2002, el paciente es agente copartícipe, en la ley de autonomía del paciente, de sus decisiones, si está convenientemente bien informado, y además tenemos que firmar más consentimientos informados de lo que hacemos habitualmente. Entonces, a mí me parece que este modelo, digamos, teórico de Pedro y esta perspectiva, nos puede ayudar a pensar en cómo dar una asistencia personalizada que proponen, por ejemplo, pues, jóvenes a maestros nuestros, ¿no? Varios que proponen, frente al lastimoso desmembramiento del arte de sanar, pues una asistencia centrada en la persona, leía yo recientemente en algún trabajo, donde para atender bien al paciente necesitamos contar con unas condiciones asistenciales donde sea posible un espacio de respeto, como dice a la entrada, de intimidad, de confianza, de seguridad, reñido con las prisas, reñido con el miedo y reñido con... A ver, yo hice mi tesis doctoral sobre el estrés laboral del clínico y vi que efectivamente hay, aunque se diga que no hay enfermedades profesionales en general, es decir, que no hay ninguna enfermedad que sea específica de una profesión, creo que hay una excepción, y es el estrés inherente a la práctica clínica. Este es un aspecto del que hablamos poco y que padecemos constantemente. Pero en ese diseño de investigación que hice yo el 12 de octubre, dirigido por Pepe Rayo y Enrique Vaca, cogimos médicos clínicos y médicos de servicios centrales. Y vimos que efectivamente los médicos clínicos tienen más estrés, están menos satisfechos, tienen peor calidad de vida. Además, con los años, en los grupos de más edad, hay una atribución de control externo, baja autoeficacia, maestría, etcétera, etcétera. Unos indicadores psicométricos muy llamativos de que con los años además parece que hay un deterioro y un daño que llaman burnout, que podemos llamar estrés, depresión, como queráis, pero que es evidente que el estrés inherente a la práctica clínica no tiene nada que ver con la reacción de estrés agudo, es estrés crónico. Es estrés prolongado, mal afrontado, demasiado intenso, mal gestionado, es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me quería acabar, porque tengo otras diapositivas que luego las podéis colgar y las podéis ver en casa con más calma, y no ahora ya, quizás que ya me he pasado, pero sí unas reflexiones en el sentido de que la seguridad del paciente en realidad va unida a la calidad asistencial, a las condiciones de trabajo clínico, y que en general los médicos y los sanitarios hemos perdido la autonomía profesional, nos hemos proletarizado y hemos perdido capacidad de control sobre muchas de nuestras decisiones, condiciones de trabajo y actividades profesionales que hacemos, y lo sabemos todos los días, no como nos gustaría, sino como nos vemos obligados a veces a ver al paciente pasar por delante,
¿verdad?, sin el suficiente calma, sosiego, diálogo clínico. Y entonces me parece que debo de acabar pensando en la calma, en la paciencia, en la capacidad de escucha activa de don Pedro, diciendo que todo esto que nos enseñó también nos debe de ayudar a hacer toda una operación de rescate personal, en el sentido de que para cuidar a otros, pues también debemos aprender de cuidarnos a nosotros mismos, intentando ser felices a través del trabajo como sanitarios, no solo publicar, no solo competir, no solo, en fin, investigar, sino que sea un medio por el que digamos que nos podemos desarrollar como personas con más satisfacciones que estrés, con más refuerzos positivos que negativos, sobre todo si además queremos cuidar a terceros. Yo en los últimos años de mi... Acabo de jubilar, he tenido el honor de coordinar el programa de atención al personal sanitario de la Comunidad de Madrid a raíz de ese incidente dramático de esa compañera de la Fundación Jiménez Díaz, y sí he desarrollado el campo de la psiquiatría laboral, sobre todo en el ámbito sanitario, y estoy muy consciente de la importancia de mejorar nuestras condiciones de trabajo por la seguridad de los pacientes y por la seguridad de los sanitarios. Entonces creo que hay unos aspectos éticos, deontológicos, que no estamos condenados a quemarnos y a tener más tasas de suicidio que otros estamentos similares, y que podemos también aspirar a jubilarnos como don Pedro, con júbilo, y no morir, no ser médicos o psicólogos o enfermeras, y no morir, no ser como esa película de la moda, ser mujer y no morir en el intento, ¿no? Es decir, que seamos sanitarios, que nos podamos llegar a jubilar de forma exitosa y que podamos tener una longevidad. En el estudio que os decía de la OMC, el dato así crudo, no analizado, porque estamos en ello, es que en general en España, es el único dato que tengo así, no refinado en este momento, las médicos en España dejan huérfanos, uno quizás en otra ocasión tenga la ocasión de daros los datos más refinados, hasta a nivel epidemiológico, 8 o 10 años antes que los huérfanos que dejan los médicos. Es el dato que tengo a fecha de hoy, que estamos estudiando desde la OMC, aunque no sabemos exactamente por qué es así, pero si es así, las mujeres médicos perderían los 8 o 10 años de beneficio que tienen por ser mujeres, y además no perderían otros tantos. Bien, es una cuestión que os dejo planteada simplemente para pensar. Bueno, yo os estoy muy agradecido y perdonad los tontos, ¿no? Pero he tratado de transmitiros algo de la luz de don Pedro, con estas consideraciones al final sobre qué hacemos con nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mingote por esta fantástica conferencia de clausura. Es tarde, estamos todos cansados. Ahora haremos la clausura de las jornadas. Sí que tenemos tiempo para alguna pregunta, comentario, por alusiones. El profesor Muchas gracias en primer lugar por las numerosas alusiones que has hecho a trabajos míos, y muchas gracias, me atrevo a decir en nombre de don Pedro, por este entrañable recuerdo de su pensamiento y de su ética que has hecho. Y únicamente como pregunta quizá difícil, por lo que no es obligado contestarla, sino meramente plantearla, si crees que el misticismo y la espiritualidad tan necesarias para fundamentar la ética y la moral pueden estar presentes en una sociedad, digamos, laica y materialista como la que tenemos. Nada más. Y a ¿qué opinaría don Pedro y a tu propio pensamiento? Pero yo te pido si tú también nos puedes dar luego tu opinión. Le he dicho que es una pregunta abierta. Nosotros también. Bueno, yo creo que sí, que dentro de lo que es la multidimensionalidad metodológica de acceso al conocimiento, quiero deciros que unos métodos no se excluyen con otros, sino que debemos de intentar utilizar varios métodos, ¿no?, de neuroimagen,
de neuropsicología, de exploración psicopatológica, atención clínica, etc. Yo creo que la dimensión espiritual del ser humano, la dimensión ética o moral del ser humano es un fenómeno natural, propio. Diego Gracia habla de una protomoral natural que había que desarrollar por educación, por aprendizaje moral, porque sería como algo básico, elemental a desarrollar, pero pasaría igual con todas las demás funciones mentales. Que si no hay una relación de apego de calidad, si no hay unos estímulos y unos mecanismos epigenéticos, sobre todo en los estadios precoces del desarrollo, si a un niño o si animales de experimentación no tienen el estímulo apropiado, no se desarrollan las neuronas corticales o occipitales, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, nada está acabado de hacer en el ser humano, ni al nacer, ni durante todo su ciclo vital. Nos estamos haciendo y rehaciendo constantemente en, digamos, como decíamos esta mañana, sincronizaciones continuas que están cambiando de redes neuronales. Quiero decir, el desarrollo moral es también un compromiso de cada uno y de toda la sociedad, aunque a veces tengamos la sensación de que hay una claudicación educativa, una manipulación doctrinaria, sectarismo, incluso falta de educación, pero yo creo que la educación ética sería una obligación de todos y cada uno de los seres humanos, sobre todo con las generaciones nuevas, aunque a pesar de la crisis y de la situación actual, quiero deciros, frente a esa imagen horrorosa de Neptuno devorando a sus hijos, que perdonad que os recuerde, pero que tiene mucho que ver con toda la crisis, no solo bélicas, sino económicas, sociales que estamos viviendo, las drogas, etc. Yo creo que los mayores tenemos una obligación de transmitir a los jóvenes algo más que solo a nivel, digamos, biológico o intelectual, ¿no? Sino también a nivel emocional, a nivel moral, y que eso es una tarea. Probablemente no hemos llegado a ser personas, estamos siendo y aprendiendo a ser, y espero que cada vez seamos mejores personas. No estamos acabados, estamos en desarrollo. Yo creo que es lo que diría usted. Pues, sí, hay algún comentario más. Pues nada, yo me quedo con ganas de aludir a María Zambrano, con esa espiritualidad no necesariamente religiosa, y la espiritualidad laica es fantástica, y aquí en Segovia, pues bueno, bien está que termino recordando a María Zambrano. Muchas gracias a todos. Os ruego que estéis 2 minutos más, que vamos a clausurar y nos vamos para casa. Terminar, bueno, estamos algunas de las personas que estamos en el ajo del Grupo de Investigación de Neurociencia Clínica de Segovia. Os animo a que entréis de vez en cuando en neurocienciaclínica.blogspot.com, y bueno, lo tenéis ahí, pero no se ve bien. En la información que hemos repartido lo tenéis también. Tenemos cuenta en Twitter, @thinksegovia, y a través de ahí os iremos informando de actividades, de cursos que podamos hacer, etc. Y también anunciaros que, bueno, el SNCP7, el Seminario de Neurociencia Clínica séptimo, que será el año que viene, si Dios quiere, que diría Carlos Blanco, en torno a febrero, el año que viene será neuropsiquiatría del lenguaje. Y hemos decidido, dentro de esta conferencia de recuerdo a maestros de la neuropsiquiatría española, pues en el caso del año que viene nos centraremos en la figura de otro grande de nuestra neuropsiquiatría, que es Carlos Castilla del Pino. Hemos contactado con la Fundación Castilla del Pino y muy amablemente vendrá el doctor José María Valls a hablarnos de la hermenéutica del lenguaje en Carlos Castilla del Pino, y la jornada pues girará en torno al eje del lenguaje y la neuropsiquiatría del lenguaje. Pues sin más, hasta el año que viene.